Hola, ¿qué tal? Excelente tarde. Estamos estrenando, estamos de fiesta aquí desde la revista Poder MX en una nueva charla con poder, porque definitivamente el poder tiene que ver con todo, con la política, pero también con la empresa, con la economía, con la cultura, con la educación. Todo, absolutamente todo, amigas y amigos, tiene que ver con poder. Y el día de hoy me acompaña una gran invitada. Pero no estoy solo en estos micrófonos. Quiero, antes de presentar a quién está con nosotros en este primer episodio y que nos estará platicando sobre su vida, sus logros, su visión a futuro, a una gran amiga, una doctora que estará acompañándonos en cada emisión. Ella es la doctora Alma Lorena Tlapanco. Bienvenida, doctora Alma Lorena Tlapanco. Que estaremos compartiendo micrófonos en un proyecto que amerita mucho análisis, pero también mucha confianza. No van a ser pláticas entre amigos, pláticas para conocer a los perfiles poderosos a nivel nacional, y creo que hoy tenemos a uno de esos perfiles que bien vale la pena que lo difundamos. Sin duda alguna, creo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que conocer a los protagonistas que están en este espacio. Es un gusto abrir hoy, estrenar Poder, charlas con poder. Y bueno, nuestra invitada creo que va a engalanar justamente este espacio para abrirlo propiamente con una mujer, porque en eso estábamos, si es tiempo de mujeres o no. Así es que creo que te toca presentar a nuestra invitada precisamente para que empecemos la charla. Es un gran honor, además. Agradecemos a todos que ya están conectándose, compartan la transmisión, inviten a que más gente se una, porque esta noche tenemos una invitada de lujo. Ella es la regidora Georgina Ruiz Toledo, regidora del municipio de Puebla. Bienvenida a estas charlas de poder. Gracias, Víctor, Lorena. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Nos da mucho gusto a nosotros. La verdad es que es momento, yo creo que parte de las elecciones y todo lo que pasó fue el inicio, ¿no? Y como ciudadanos debemos seguir en este compromiso de conocer a la gente que está, de involucrarnos, de hacerle seguimiento, porque la verdad es que si nos sentamos en el lado del ciudadano y necesito que me den, no va a haber gobierno municipal ni de la federación que alcance, ¿no? Necesitamos hacer comunidad con ustedes precisamente, y creo que este espacio nos va a permitir conocerlos, conocer la trayectoria, acercarnos un poco a ustedes y conocer lo que están haciendo en el momento, porque al final son las voces de nosotros, ¿no? Son las voces de nosotros, y creo que ese es el poder justamente que tienen ustedes, la voz del ciudadano, estar ahí. Así es que, pues un gusto que sea una de las mujeres que está en el Ayuntamiento de Puebla justamente como regidora. Platícanos un poquito de esto. Gracias, pues bien lo dices, Lorena, somos las personas que tenemos el poder, pero también el compromiso, el enorme compromiso, la gran responsabilidad de representar a la ciudadanía, a quienes nos apoyaron en la campaña y quienes nos apoyaron con su voto, ¿no? Con la confianza que nos otorgaron, especialmente al equipo que encabeza Pepe Chedraui, nuestro alcalde. Y entonces, bueno, pues en ese ánimo estamos, en ese compromiso, y todas y todos en el Cabildo, ¿no? Haciendo cada uno lo que corresponde. En mi caso, pues presido la Comisión de Seguridad y Justicia, un tema por demás importante, trascendente, pero también delicado, muy delicado, por las circunstancias en las que estamos viviendo en el mundo, en el país concretamente, pero sobre todo pues en el municipio de Puebla, que eso es lo que nos ocupa. Y que además yo creo que lo has dicho bien, el tema de la seguridad es a nivel nacional, a nivel mundial, se están moviendo muchas cosas, ha habido muchísimas cuestiones que hay que adaptarse y mejorar. Y antes de llegar a ese punto, querida regidora, te quería preguntar, ¿quién eres? ¿Quién es Georgina? Además, o más bien antes de la regidora, ¿quién es la persona, la mujer? ¿Por qué llegas a interesarte en la cuestión pública? Bien, pues Georgina es una mujer comprometida, disciplinada, que ha dedicado su vida, realmente dedicado mi vida a prepararme académicamente, porque yo tenía muy claro que algún día yo iba a tener que levantar la mano para decir yo quiero participar. Eso era muy importante para mí, pero sabía que el camino tenía que construirse. Y así fue como lo hice. Yo soy de la Sierra Norte del estado de Puebla y llegué aquí como muchas mujeres y muchos hombres alrededor de los 18 años, que es cuando uno decide estudiar una carrera profesional, y hay pequeños lugares en la sierra donde no hay
educación, digamos, universitaria, o no hay, digamos, esas posibilidades o esas oportunidades. Entonces, bueno, pues salimos de esos lugares para buscar un futuro mejor, y entonces, bueno, hay quienes nos quedamos y seguimos trabajando y colaborando y continuamos con nuestra formación profesional. Entonces, esa es Georgina, y bueno, después de prepararme durante muchos años, de estudiar, de especializarme, de hacer una larga labor académica y un trabajo de investigación fuerte, sobre todo en materia de derechos humanos, de prevención de la violencia, de políticas de seguridad pública, pues levanto la mano en la campaña, muy convencida de la propuesta de la Cuarta Transformación de la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto con el ánimo y el compromiso también de ser una constructora al lado de ella y de tantas otras mujeres profesionistas, de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Claro, es que además de eso se trata. Lo dices bien, te preparas para cuando quieras levantar la mano, o con el fin de levantar la mano, pero te preparas y haces todo un camino en esto. Ya llevas rato en este espacio público, ¿no? En diferentes cargos, en diferentes espacios, pero además estos temas son, sensibles, pero humanos, pero a veces si no los tocas parece muy inhumano, y entonces te metes como en esta dinámica de hablar de derechos humanos, es hablar de lo que pareciera tan lógico, pero muchos ni siquiera somos conscientes de, y esto nos lleva a la violación de los mismos, y esto nos lleva a los procesos en los que vivimos como sociedad, el desconocimiento o el desinterés, porque insisto, creo que como sociedad cada vez tenemos que estar más cerca. No era conocer a la gente solamente en campaña, sino conocerlos después, hacerle seguimiento. ¿En qué más te ayudamos? O sea, ¿cómo hacemos comunidad? Porque si hablamos de Puebla, ¿cómo hacemos de Puebla justamente esta ciudad en donde me involucro como comunidad? Porque quiero sentirme seguro, pero ¿cómo le entro, no? ¿Cómo le entro con mis vecinos? ¿Cómo le entro para mis hijos? ¿Cómo le entro para los hijos de mi vecino? Porque al final seguridad es todo, y tenemos que acompañar a la gente que hoy por hoy está en esos espacios fungiendo como nuestra voz. Sí, a ver, para quienes promovemos y difundimos los derechos humanos, sabemos que se hace en realidad en el espacio más cercano a nosotros, nuestra casa, claro, nuestra familia, nuestra comunidad, la escuela, el trabajo donde vamos, el día a día, la calle en la que circulamos, ahí es donde se construyen los derechos humanos. Pero también hay espacios ciudadanos importantes que, por ejemplo, uno de ellos fue donde yo en las primeras ocasiones levantaba la mano, al integrar los consejos ciudadanos de derechos humanos que tiene. En mi caso fue a través de la Comisión de Derechos Humanos. Hay convocatorias cada año, cada 2 años, depende el tipo de consejo, y uno como ciudadano puede levantar la mano y participar. Obviamente, previo a esto, pues yo ya me había interesado desde mi formación académica, desde muy niña tengo esa vocación. Estudié en un colegio donde las religiosas de ese lugar me enseñaron, por ejemplo, a los 6 años a leer la poesía de Neruda, y esa poesía era una poesía cruda. Al referirse de la manera que se refería a las poblaciones más vulnerables. Entonces yo tenía 6 años y eso lo recuerdo. Después, bueno, vino la formación profesional con los jesuitas. En fin, pues en mi casa se vivían ese tipo de valores, o yo escuchaba que había una prioridad por ver al otro y hacer algo por el que estaba junto o más próximo a nosotros. Entonces, pues de ahí viene una vocación muy natural. Y ya en mi formación académica, bueno, pues toma justo pues esa forma, y entonces yo sé que existe una convocatoria para formar parte del Consejo Ciudadano, y ahí me inscribí y ahí me quedé 2 periodos en la Comisión de Derechos Humanos. Eso es un trabajo voluntario, es un trabajo ciudadano. Uno empieza a conocer cómo se construyen estos organismos, de qué manera se articulan las acciones para defender los derechos humanos de las personas, cómo es que la autoridad a veces rompe esta barrera, más bien rompe este vínculo, más bien es el término, rompe el vínculo con la sociedad y se convierte en un transgresor de los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues cómo también reconstruir, cómo poner atención a esto, cómo ayudar, cómo apoyar más allá de las quejas, ¿no? Volver a construir esa relación entre autoridades y ciudadanía. Con esta trayectoria que nos compartes desde niña, el tipo de educación que desde luego te forja, muchas veces cuando estamos jóvenes, cuando somos niños, tenemos siempre algún tipo de faro que decimos, a ver, cuando sea grande, ¿no?, mi ejemplo a seguir, o quiero ser como. En la vida de Georgina, ¿quiénes fueron esos faros? Bueno, definitivamente mi madre, primero, Josefina Toledo, y Altagracia Bello, que es mi abuela materna.
ellas dos son para mí ejemplo de vocación, de integridad, de mucho servicio a los demás. O sea, la idea que yo tengo desde niña de éxito o de triunfo en la vida, de realización plena, siempre es cuando uno se pone al servicio de los demás. Si no, no existe, es vacía, ¿no? Es una vocación vacía. Entonces, bueno, primero ellas dos son mis referentes y después, bueno, tengo muchos referentes, pero creo que uno de los más significativos en mi vida es Teresa de Ávila. Y todo lo que ella construye con esa fuerza que le lleva a caminar grandes veredas y grandes caminos para construir y levantar estos centros que ella en su tiempo hacía, una mujer rebelde para su tiempo, una mujer dedicada, inteligente, pero sobre todo disciplinada. Creo que eso es un componente enorme de la fórmula de quien estudia, de quien se desarrolla y quien tiene acceso en la vida institucional. La disciplina es sumamente importante. Claro, tenemos que llegar allá, ¿no? Y precisamente esta charla de poder, creo que también quisiéramos que entendiera la gente que la estamos compartiendo porque el conocimiento es poder, que conozcamos a nuestra gente es poder, que conozcamos quiénes son nuestros representantes es poder. Por eso los queremos acercar de la manera más natural, de una manera, porque muchas veces ponemos a la figura política ahí en ese espacio como si no tuvieran vida, como si no tuvieran, como si ellos tuvieran días de más de 24 horas, ¿no? Todo queremos, ¿no? Parece que es una figura que no es igual a mí, y eso es lo que queremos rescatar precisamente, que la gente sepa que estas figuras que están con nosotros, pues sí, tienen toda su vida, tienen toda su dinámica, y son gentes que están al final, sí es cierto, pasan una candidatura, pasan un proceso, ya fueron elegidas, pero hoy por hoy están dedicando un trabajo al servicio de, ¿no? O sea, están para los ciudadanos, están para esto. A raíz de esto, ¿a qué le podemos llamar poder? ¿Qué es poder para Georgina? Bueno, ahorita que los escuchaba en la introducción, yo decía, también poder yo lo interpreto como un verbo, o sea, claro que es una acción del día a día, ¿no? Poder construir, poder compartir, poder servir, o sea, también se utiliza como verbo y a mí me gusta mucho más ese significado. Claro, el poder hacer y el querer hacer. Sí, va de la mano. Claro, sí. Y que además, o sea, me encanta que en tus faros y tu inspiración hayas mencionado a mujeres. Y hay que decirlo, además, a la gente que nos está escuchando y acompañando en esta primera charla de poder, que la regidora nos acompañó en la edición de Mujeres Poderosas. Justamente acabamos de concluir este mes dedicado a la mujer. Este 8M que fue, hay que decirlo, distinto a cualquier otro, porque fue el primero en el cual México tiene ya una mujer presidenta. Hay más gobernadoras, hay más presidentas municipales. No es todavía, y lo vamos a platicar, no es todavía la cuota o no es todavía el escenario ideal para que haya una verdadera igualdad, pero se está ya comenzando a mover ese ajedrez en la política. Claro. Lo platicábamos fuera del aire, apreciada Georgina. ¿Es tiempo verdaderamente de mujeres? Sí, claro que es tiempo de mujeres. Yo soy una convencida de ello desde que escuché hace casi 3 años que una mujer podía llegar a la presidencia de la República. O sea, eso fue yo creo que para todas las mujeres fue muy inspirador, pero especialmente en mi caso para una mujer que además es una mujer académica, una investigadora, sí, una profesionista, pues eso nos da mucha luz a las mujeres que como yo hemos dedicado la vida a prepararnos. Entonces nos da un lugar a las mujeres profesionistas también y nos da una esperanza también para las nuevas generaciones, cuando buscan qué camino trazarse, por dónde optar, qué decisiones tomar. Se puede combinar la vida personal o profesional, y claro que sí, o sea, cuando se encuentra la profesión y el desarrollo personal, pues es cuando se descubre una vocación que refleja absolutamente la realización más plena de cualquier persona. Entonces, claro que es tiempo de mujeres, de todas las mujeres, porque que llegue una para nosotras simboliza que podemos llegar cualquiera de nosotras, o sea, que tenemos esa alternativa. Y a ver, no todas tenemos que estar en el ámbito público, a veces hay que tomar decisiones en el ámbito privado y hay que atreverse a hacerlo también, claro, ¿no? La vida institucional exige mucho, pero también la vida familiar exige tiempo completo.
Sí, sin duda. ¿Cómo nos sacamos más horas para eso, no? Que creo que son de los grandes retos que tenemos como mujer, no ante el otro, sino como mujer para no sentir que abandonas la otra parte, ¿no? Que abandonas este espacio. Pero ahora que lo decías, la verdad es que sí, yo he visto estos debates en donde si llegamos todas, si no llegamos todas, si me representa, si no me representa. Yo creo que en este momento que tenemos a una mujer en la presidencia de México, que es una figura femenina, y además otra cosa que también coincido totalmente, a mí me hace ver luz, esperanza, es una mujer y es una mujer sumamente preparada. Es una mujer que en la academia vio también la forma, prepararse para cuando le tocara levantar la mano, ¿no? Volvemos a lo mismo que decías tú, porque esa es la forma. Me parece que no hay otra, podemos quejarnos de la carrera, de si es injusta, si es justa, que los hombres, pero también hay que estar preparada para cuando se tiene que levantar la mano, para cuando están los espacios, para cuando puedes ir tú, sí, porque tienes todo, ¿no? Ya no habrá más pretextos. Hoy que nos está costando tanto, que está costando tanto abrir esta brecha, bueno, qué mejor que estés preparada para que cuando llegue el momento, pues puedas levantar la mano y lo hagas de la manera más decorosa que se pueda, estar ahí, porque representas, es que yo creo que nadie en un presidente hombre, en un político hombre dice, es que es hombre, ¿no? Es que es hombre. Y ser mujer, sí marca mucho, ¿no? Sí, y es que lo hace como mujer. Yo apenas veía esta decisión que tomaba, ¿no? Ante las primeras amenazas del gobierno estadounidense, y decía, lo hizo como mujer, o sea, lo hizo como mujer, y esa diplomacia y esa forma, y eso fueron otras formas, ¿no? No habíamos visto a lo mejor eso, y bueno, da resultados, y hoy se está viviendo todavía este proceso político, pero sí ves una forma diferente de hacerlo como mujer. Ahí decía yo, sí lo hizo como niña, sí lo hizo como niña. Sí, sí. Y que además nos quitamos esa frase que a mí me encanta, porque además yo tengo una niña, y creo que lo principal es la importancia que desde niña puedas ver faros, puedas ver que puedes llegar, al fin de cuentas, sí, como lo decía Barbie, no sí, hace mucho tiempo, pues puede ser lo que quiera hacer, pero ya se palma en los hechos y ya se sí, palma verdaderamente. ¿Qué es lo que desde tu trayectoria, tu experiencia, dirías que necesita nuestro país para que las cosas puedan ir en esa línea? Digo, para mí siempre va a ser prioritaria la educación. Eso nos da libertad de decisión y eso es sumamente importante. Sí. Uno de los factores de la violencia o que producen la violencia, pues es la ignorancia, la falta de conocimiento para tomar decisiones y, por supuesto, la pobreza. Esa combinación es muy peligrosa, sobre todo para quienes abusan de estas circunstancias en la vida de las personas, mujeres y hombres, ¿no? Pero es todavía más complicado cuando es mujer y sobre todo más complicado cuando vienen de poblaciones vulnerables, en pobreza, en hacinamiento, en condiciones de mucha ignorancia. Es mucho más fácil que puedan ser vulnerables a estas personas, que las pueden manipular y que las pueden limitar en el ejercicio pleno de sus facultades. Entonces, para mí sería una prioridad que se fortaleciera la educación en nuestro país. Se hace, ¿no?, a través de la promoción de las instituciones académicas, de las universidades concretamente, pero nos falta mucho por hacer, sí, porque hay quienes no pueden ni siquiera tener acceso a programas sociales por desconocimiento, por falta de documentación, en fin, por tantas cosas, ¿no? Por ignorancia, por manipulación. Desde eso hasta tener acceso a la educación primaria, o cuando son madres tan jóvenes, ¿no?, hasta menores de 15 años. Eso las expone muchísimo, sobre todo a las niñas, a una vida de pobreza y de ignorancia. Entonces, es muy importante la educación. Da esa libertad de decidir y de esa libertad para optar por la vida que ya en sí es a veces difícil para cualquier persona, pues lo es todavía más cuando no se cuenta con esto. La educación te da poder. Sí, coincido con eso. Yo creo que a una servidora le toca trabajar mucho con maestros y desde el desconocimiento creo que mucho de lo que puede parecer que puede fragmentar o trastocar nuestros derechos es por desconocimiento y al final viene una educación formal o no formal, ¿no? Y al final este mismo conocimiento te hace respetar al otro, a lo mejor a los niños si están a tu cargo, todos estos espacios que se van nutriendo como padre de familia, qué derechos tienes, qué obligaciones tienes con tus hijos, ¿no? Para no trastocar los mismos, porque creo que cuando hoy criticamos mucho o podemos hablar mucho de los chicos, hablando del tema de seguridad, ¿no? Es que cómo lo hizo, dónde estaba la mamá, pero
muchas veces dices, bueno, cómo no llegaba a la escuela, sí llegaba a la escuela, tenía este momento para compartir, para socializar, para vivir los valores en la misma comunidad, y se sentía parte de, y se sentía respetado en sus derechos, porque ¿en qué momento se sintió respetado como para poder transgredir los derechos de otra persona, ¿no? Y tocar esto, y me parece que regresar a las infancias y todo, es cuidar mucho de lo que posteriormente podremos ver en bien. De todo lo que nos quejamos hoy a lo mejor es porque descuidamos algo, no vimos algo, no cuidamos esa parte que teníamos que sembrar, y hoy lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo social, que me parece que no es un gobierno, un partido, no, o sea, somos como sociedad un resultado, y pues aquí lo estamos viendo. Hoy, ¿en qué estamos invirtiendo para que posteriormente vayamos hacia allá? Y sí, las infancias creo que han sido un tema muy tocado, y cómo se sienten seguros en este espacio en el que hoy mundialmente tenemos un contexto, pero de manera también nacional y de manera estatal, y nos vamos metiendo a todo esto, pero pues cómo como adultos hoy nos podemos hacer responsables para acercarnos y acercar la seguridad que todos queremos y que todos tenemos que coproducir, ¿no? Sí, tú lo has dicho bien, que coproducir. Así como se coproduce o se ha conformado una violencia sumamente organizada, pues también es necesario que todos nosotros nos volvamos a organizar y nos volvamos a integrar como comunidad y como autoridades para poder participar en todo esto. Por eso también es tan importante que quienes llegan a la toma de decisiones tengan unos mínimos básicos de conocimiento. Es muy importante, y no solamente este conocimiento de pronto, ¿no? Que de pronto podemos leer algo en redes y pensamos que sobre eso podemos hablar. Más allá del discurso, saber cómo resolver, saber qué propuestas poner sobre la mesa, cómo articularnos, de qué manera pedir o solicitar esa articulación de esfuerzos municipales, estatales, federales, para poder llevar estos beneficios a la sociedad. Es muy importante, porque cuando nosotros caminamos las calles, los barrios, las juntas auxiliares, las demandas son muchas, las necesidades ciudadanas son muchísimas. De verdad estamos en un municipio al menos de cerca de 1.800.000 habitantes, cerca de 1.800.000 habitantes, con una población flotante también. Entonces rebasamos los 2 millones de habitantes solamente en Puebla capital. El 72-73% de la población está concretamente en las juntas auxiliares. Ahí es donde hay problemas y ahí es donde hay que ir a resolverlos. Pero ¿de qué forma? No solamente no bastan unas rondas, o no basta ir un día y hacer una brigada. Es un seguimiento, el diseño de un programa, un traje a medida, porque cada comunidad, aunque pertenecemos al mismo municipio, tenemos necesidades diferentes, formas de vivir esa comunidad distinta, protagonistas diferentes, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para bien y otras para no muy bien de la comunidad. Pero están organizados, lo que están organizados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando llegamos a estos cargos de alta responsabilidad. Poder escuchar, poder atender y saber qué respuesta dar, cómo sumarnos entre nosotros para poder atender las necesidades de la ciudadanía. Y que además creo que en tus respuestas a mí me deja muy tranquilo, tengo que decirlo, ¿no? Que una persona que preside una comisión tan importante en una de las ciudades más importantes del país tenga ese bagaje, sí, profesional, académico, pero también de valores y también de cuestión social, ¿no? Porque muchas veces valoramos más una cosa que otra, y cuando encontramos un servidor público que desde ahí sabe qué es el servicio público, que lo entiende perfectamente, que con base a ello trabaja para los demás, creo que hay que reconocer eso y hay que difundir ese tipo de perfiles. Muchas veces la gente dice, o los jóvenes principalmente, que la política toda es igual, ¿no? Y que la política es sucia. Y hay que separar a la política de algunos políticos, ¿no? No hay que decir que también todos son muy buenos. Pero a mí me gustaría conocer, apreciada Georgina, con todo lo que nos compartes, con esa experiencia y trayectoria que tienes en el ámbito académico, que además tú también te has dedicado a la cátedra, que tienes también publicaciones en otros países incluso, ¿cómo es un día a día, ya que formas parte de un gabinete, vamos a decirlo, y le voy a mandar un saludo a mi amigo Memo Quintana, a un gabinete imparable? Un gabinete imparable. Bueno, el día a día la verdad es que es muy, muy arduo,
porque tenemos un trabajo propio del Cabildo, que es darle forma a todas las iniciativas, a las propuestas ciudadanas, darle forma jurídica. Entonces, eso es una de las tareas principales. Otra de las tareas principales es la gestión. Somos un puente, un vínculo entre la ciudadanía y quienes administran los diferentes servicios públicos que le corresponden al ayuntamiento. En mi caso, pues es la seguridad pública. Esas son, digamos, como las dos actividades fundamentales, las dos responsabilidades grandes. Pero bueno, sí, soy docente universitaria, soy profesora universitaria, especialmente y hoy por hoy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Soy docente de políticas públicas, es la materia sobre todo a la que me dedico, o derechos humanos, sobre todo a alumnas y alumnos de posgrado, de maestría, de doctorado, donde ya puedo yo dirigir tesis, dirigir esos proyectos. Y ahí es donde yo trato de vincular mucho el estudio con la práctica. O sea, la verdad es que tengo el enorme privilegio de dedicarme a lo que me gusta y para lo que me he preparado, que no siempre se tiene esta posibilidad. Claro. Entonces, pues yo soy una afortunada en todo esto. No es más que el resultado de mucho trabajo y de mucha disciplina. Creo en eso, siempre lo comparto con mis alumnas y con mis alumnos. Obstáculos hay, siempre hay, retos siempre hay, la vida está llena de eso, pero también hay ciertas herramientas que nos ayudan a perseverar y a construir y algún día a disfrutar de todo lo que uno ha trabajado. Entonces, pues ese es el día a día, en mi caso, ¿no? Como regidora, atender estas dos grandes fases de la regiduría y también, bueno, pues a la par la realización como docente, como académica, que es mi vocación. Es que yo creo que se dice que no puedes aprender de alguien que no lo está haciendo, ¿no? O sea, que no lo está haciendo. Creo que muy atinadas, incluso los cursos que puedes dirigir, estar en esta gente que además se está profesionalizando, que como decías hace rato, se hace un filtro desde la básica hasta la media superior y ya posgrado ya ni decimos cuántos llegan, ¿no? Pero ya estar ahí y estar con gente que está viviendo el proceso, ¿no? Que está viviendo en los espacios políticos, que puede decirlo desde detrás de la cámara, ¿no? De donde lo está viendo y viviendo en la realidad, de caminar para ir con la gente, porque te vemos también en estos espacios donde vas, donde platicas, donde, como dices, hay cosas muy sentidas, pero me parece que es una gran oportunidad poder estar en un espacio académico con alguien que pueda decirme cómo es allá, ¿no? O no pueda imaginar cómo es allá, porque pues de imaginar yo también imagino como alumno, ¿no? Sí. Pero alguien que lo pueda decir, creo que es muy rico. Puedo extraer mucho más como estudiante para que a mí me pueda sonar un poquito más cerca a la realidad y podemos dejar de decir, bueno, si pasara, si ocurriera, si tú fueras, ¿no? Y a lo mejor llevarnos más a lo real, que hoy así necesitamos vivirlo. Y además la gente que se está profesionalizando, pues, ¿qué más quisiéramos que le regresara algo, ¿no? La educación es una oportunidad y es una oportunidad de hacer las cosas bien, pero ¿qué más quisiéramos que le regresara algo? Y creo que a través de ti pueden hacer un muy buen puente en este espacio. Y bueno, el estar viviendo estas facetas, yo estoy, ahorita que estaba diciendo, dije, ¿y en qué momento descansa Georgina? ¿En qué momento está con la familia Georgina? Sí, eso sí es cierto. Tengo disciplina para muchas cosas menos para el descanso, pero yo creo que también son etapas, ¿no? Yo en este momento, como seguramente ustedes, pues estamos en una etapa muy productiva, con mucha energía, donde se disfruta lo recorrido, el camino andado. Entonces, pues este es el tiempo del trabajo, de disfrutar muchas cosas profesionales, laborales, que forman parte también de la realización personal. Entonces, sí, claro que siempre queda espacio para la familia, para el descanso, para disfrutar de los amigos, para la soledad, mi profesión lo exige mucho, ¿no? Mis aficiones también. O sea, hay momentos donde yo necesito esos espacios en solitario para descansar, pensar, planear y también disfrutar un poco del descanso a ratitos, pero estos son 3 años imparables, esa es la verdad, son 3 años imparables porque, bueno, mi equipo no sé si piensa igual. Si le guste mucho. Si le gusta mucho el ritmo, pero yo creo que sí, son mujeres talentosas, extraordinarias las que me rodean, somos un equipo pequeño, muy pequeño, de 5 mujeres profesionistas que estamos ahí trabajando y que me sostienen todos los días. La verdad es que la pila la recargo ahí al ver el trabajo de cada una de ellas y pues son 3 años donde tenemos que darle atención, respuesta, escucha a todas las personas, porque es un compromiso el que hizo el alcalde en campaña, claro, y es un compromiso el que hicimos todo su equipo de trabajo y por supuesto que creemos que ese segundo piso de la Cuarta Transformación
creemos en él, lo estamos construyendo y sabemos que todo esto pues va de la mano de una lideresa como es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, ese es el compromiso, lo tenemos claro, y entonces por lo menos estos 3 años no cabe el descanso. Caben los espacios, pero no tanto el descanso. Totalmente, y que además me encanta la filosofía y cómo desde el marketing, imparable es una palabra, pero cuando a quien se la pones no le queda, es una muy mala campaña, ¿no? Y puedes ganar campañas, puedes ganar, pero no eres un buen gobernante. Y yo creo que cuando justo le calzas una palabra, que además es una característica, que además es un estilo de vida de quien lidera un municipio o un equipo o una universidad o un museo. Sí. Dices, wow. Ni mandado a hacer. ¿No? Entonces, apreciada Georgina, pensemos, imaginemos que ya pasaron estos 3 años. ¿Cuál es la aspiración? ¿Qué es lo que viene para el futuro? Al menos el que tú deseas. Tanto personalmente, ¿no? Tomar un descanso por fin, ¿no? Como profesionalmente. ¿Hacia dónde vas? Bueno, tú lo acabas de decir, es un estilo de vida y lo dijiste muy bonito, ¿no? Ser imparable es un estilo, más que para que no se quede en un eslogan solamente. Claro. Es una forma de vivir. Entonces uno es imparable en la casa, uno es imparable en la profesión, en el trabajo, en la academia. Entonces, bueno, pues yo creo que yo siempre voy a ser una profesora universitaria, una investigadora de los temas que a mí me gusta investigar, y seguramente en 3 años pues tendremos un escenario político donde si hacen falta perfiles como el mío, pues yo estaré ahí, ¿no? En esas filas, por supuesto, con el equipo que ya hemos conformado ahí, con el liderazgo de Pepe Chedraui. Pero también es cierto que somos un municipio que está muy atento a todo el trabajo que está haciendo el gobernador Alejandro Armenta. Estamos muy contentos, muy tranquilos en ese sentido, por esa disposición, esa confianza y esa libertad para que nosotros podamos trabajar en el municipio con una dirección que él tiene, pero también con la confianza que él nos ha brindado a todas y todos los que conformamos el gobierno municipal. Entonces, seguramente el escenario abrirá puertas y también el escenario académico abrirá puertas, y entonces, pues, ese será el camino elegido, ¿no? Pero tú lo has dicho, cuando uno tiene como forma de vida ser imparable, pues va a seguir siendo imparable. No paras. Sí, claro. No. En el escenario que te pongan. Claro. Pues mira, la verdad es que de manera particular, como mujer y como poblana, me da mucho gusto ver a una mujer en esta comisión, al frente de la comisión, de un tema tan importante, ¿no? Porque hoy creo que entrevistáramos en Michoacán, o entrevistáramos aquí, o entrevistáramos en donde quieras, tendríamos el mismo tema que le preocupa a la gente, ¿no? La seguridad, la educación, a lo mejor el trabajo, ¿no? Hay temas como prioritarios y este es uno, pero además hay espacios que de por sí habían sido como de una figura masculina, y hoy verte en ese espacio que no es nada fácil y que podemos estar ahí ante todos los retos, sí me deja tranquila. Tengo algunos referentes a nivel nacional, mucho, Mercedes Escudero trabaja mucho con el tema de seguridad, de los espacios, ¿no? De todo esto a nivel, ubico en Chile a Macarena Ruiz Paz con la misma dinámica de CEPTET, y teniendo esos referentes porque me gusta ese tema. Hoy conocerte aquí como persona y conocer esta parte, como lo dices, como te describes, como se ve, me deja tranquila como poblana, por decir, hay gente que va a hacerlo y que sabe lo que está haciendo, y además me da mucho gusto ver a una mujer en este espacio, muchísimo gusto, porque creo que lejos de que sea el tiempo de mujeres, cuando la mujer se para ahí y sabes que tiene las tablas para poder hacerlo, híjole, ahí sí me representa. Es que, Georgina, de verdad, con mucho gusto, con mucho agrado, te lo digo, como poblana, como parte de este municipio, me da tranquilidad saber que hay gente así, trabajando por nosotros y en el poder de la palabra de los ciudadanos. Muchísimas gracias por estarlo haciendo así. Gracias, Lorena. Gracias a la confianza de nuestras autoridades, de en su momento los liderazgos políticos. Gracias a la ciudadanía, gracias a ustedes como medios, como comunicadores, como profesionales de estos medios de comunicación, porque nos permiten llegar con un mensaje auténtico, con un mensaje verdadero a la ciudadanía.
sin manipular las notas o los perfiles o hacernos en este momento de un perfil en 5 minutos, no lo construyo, me invento en este momento una vida y ahora ya soy funcionaria y ahora ya soy política. No va más allá de eso, ¿no? Hay años de trabajo, hay años de esfuerzo, de mucha disciplina, de construir un camino donde los demás pudieran depositar su confianza en una persona o en un perfil. En este caso el mío, sí es un mundo de hombres, sí es cierto. La política en general, el gobierno en general, la seguridad es un mundo de hombres, pero necesitamos estar ahí, tener una mayor presencia, más allá de algunos cargos o puestos específicos que representen una cuota, un porcentaje. Más allá de eso, necesitamos mujeres preparadas, necesitamos mujeres muy conscientes, comprometidas socialmente, y muy entregadas en su trabajo, porque la ciudadanía no espera, las necesidades no esperan, son muchas, de verdad son muchas. Yo podría pasarme aquí la tarde completa hablándoles de los pocos casos que llevo hasta ahorita revisados, analizados y canalizados. Es mucho el trabajo, es mucha la necesidad. Y entonces, bueno, no cabe tiempo para ninguna distracción, pero yo también les agradezco a ustedes pues este tiempo y esta oportunidad para poder darme a conocer y dar a conocer el trabajo que se hace desde la regiduría, que por supuesto forma parte y una parte importante del Cabildo y también del equipo de nuestro presidente Pepe Chedraui, donde tenemos pues toda su confianza, ¿no? Y que nos permite, ¿no? Nos abre las puertas para poder dialogar con él y decirle lo que está pasando ahí, en la calle, en las colonias, en los barrios. Entonces, pues bueno, yo creo que lo único sería llamar a nuestros mandos, a nuestras autoridades, a que nos den oportunidad siempre a las mujeres que estamos aquí y que hemos construido un camino, que nos den oportunidad también de tomar decisiones con ellos, porque es importante la mirada que tenemos nosotras, esa mirada integral, esa mirada sensible, humana, que es muy importante a la hora de ejercer el poder. Sí. Y que además con esta plática nos damos cuenta de que sí es cierto que cuando una mujer entra a la política cambia a la mujer, ¿no? Pero cuando cuando más mujeres son las que entran a la política, quien cambia es la política. Sí. Claro. ¿No? Entonces, apreciada Georgina, te agradecemos muchísimo. No nos estamos despidiendo, pero ya casi nos vamos a despedir. Pedirte un comentario final para la gente que nos está escuchando en vivo, pero también que nos va a escuchar grabado y que también nos va a escuchar editado y que también nos va a ver en TikTok y de pronto en Instagram, porque somos multiplataforma, amigas y amigos. Síganos en todos los canales de comunicación como Poder MX, para que también nos comenten qué otro perfil les interesa que invitemos, a que platiquemos, que conozcamos el lado humano, ¿no? Muchas veces vemos a los candidatos o a las autoridades pues en su foto de perfil únicamente, en mood candidato, en mood empresario. Pero lo decía perfectamente mi apreciada amiga, la doctora Alma Lorena, todos somos humanos, ¿no? Y así como yo me enojo, ellos se enojan, tenemos malos días y a pesar de, tenemos que salir a la calle a hacer lo que nos toca, ¿no? Entonces, apreciada Georgina, para ir concluyendo esta charla que de verdad nos ha encantado, ¿cuál sería ese mensaje a esas mujeres, a esos hombres que tal vez están interesados en introducirse a la política, pero que dicen, ¿sabes qué? Es que pues no me llama tanto la atención, mejor no hago nada, mejor únicamente desde mi sillón critico en Facebook y que lo hagan ellos, ¿no? ¿Cuál sería tu postura frente a ello? Pues yo siempre los voy a invitar a que se preparen y siempre los voy a invitar a que participen. Hay muchos espacios donde se puede participar, no solamente en las redes sociales. Se puede participar trabajando en favor de los demás, los que están más cerca, en el entorno más cercano, para quien no quiere a lo mejor estar de lleno en la vida pública, pero siempre les digo a mis alumnas y a mis alumnos, pero esto va para cualquier persona de cualquier edad, cuando uno tiene un objetivo claro y no lo pierde de vista, siempre hay una meta para llegar, siempre hay un objetivo que cumplir, siempre hay un obstáculo o alguna diferencia, algún reto que se supera. Y cuando uno supera este tipo de retos o de obstáculos, el único resultado es que uno siempre saldrá fortalecida o fortalecido en la vida.
el aprendizaje del día a día hace que uno sea cada vez más fuerte y por lo tanto se tenga una mentalidad mucho más clara de qué se quiere para la propia vida y para la vida en relación con los demás. Entonces yo siempre les voy a invitar a eso, a que se preparen, a que se fijen un objetivo y a que no lo pierdan de vista nunca. Georgina, yo me quedo con palabras tuyas. Me dejó mucho el igualar o el llevar el poder al verbo. Creo que me gustó mucho el llevar poder al verbo, porque creo que sí es cuestión de que en ese momento, ¿no? Está todo para, y creo que también se ve en la actitud de Georgina. Segunda, ver a una mujer en este espacio, insisto, me gusta muchísimo que sea representante de este tema tan delicado y que nos duele a todos, pero que pues también todos podemos entrarle. Creo que a partir de una persona con esta personalidad humana, con esta personalidad, con esta visión más integral desde derechos humanos, también guarda otra concepción, la seguridad, y podemos mover espacios, ¿no? Y me quedo con conocer a una regidora de nuestro ayuntamiento, e insisto, y como poblana, pues decir, ok, estamos representados, así es que vayamos haciendo comunidad con nuestras autoridades, con las gentes que están ahí, en el poder, por decirlo así, pero en el poder como acción, a ponerlo en este espacio. Nos da mucho gusto que haya sido justamente tú con quien abrimos Charlas de Poder. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy honrada de haber estado aquí con ustedes. Muy agradecidos. El tiempo se nos fue como agua. Ojalá que nos sigas acompañando en episodios futuros. Siempre invítame, ¿no? Que platiquemos más. A la gente que nos acompañó, muchísimas gracias por sus comentarios. A Ara Molina, Adriana, Chío, Caro, toda la gente que estuvieron comentando. Les agradecemos mucho y pues nos vemos en una siguiente charla de poder, porque el poder está en todos lados, pero también el poder es esa acción para poder servir, ¿no? Si no sirves, pues no tiene muchísimo caso que hagas cosas, ¿no? Entonces, nuevamente, Georgina, agradecerte muchísimo. Apreciada doctora, qué orgullo compartir micrófonos. Ahora sí, hasta que se nos hizo, ¿no? En este nuevo espacio. Y pues nada, les agradecemos, insistimos, su compañía, que compartan este episodio, que nos sigan en todas las plataformas digitales. Estamos como Poder MX y nos escuchamos en la siguiente edición. Yo soy Víctor Galicia Montiel. Hasta la siguiente.